Ah. Sayang masaya si Chamame, oh. Natatawa ka, Chamame. Lumabas ng bahay. Masayang masaya lola mo. Masayang masaya si Chamame, oh. Sobra. Ayoko lang nakita si Chamame na ganong kasaya. Ganito kasaya, oh. Mabigat yung pakiramdam ko ngayon. Bakit kaya? Baka kulang sa kain. Magandang tanghali po sa inyo mga amigo. Buenas tardes. So, biglaan nampunta ko kay Chamame ngayong araw sa bahay nila. Biglaan. Araw-araw anto ko eh. So, ayan mga amigo, nandito po tayo sa bahay nila Chamame at dadalawin po natin ang mga batang sapak ng lilikot. Makikipagkulitan tayo. Actually, tumawag sa akin si Chamame at nagsusumigaw. Nagsusumigaw. Busy ako kanina, hindi ko masyadong iniintindi. Sabi ko, mamaya na pag tapos ng trabaho ko. Ewan ko, masayang-masaya siya eh. Mahmud! O si Mahmud, oh. Oh, ige. Bless. Buenas tardes. Pulang-pula si ate misma. ¿Qué tal? Bien. Marimatinga, 39 anyos. Nakatira sa Barangay Ukuku. Asan ka? Lumabas ka dyan. Chamame! Misigaw. Asan na si Chamame? Ay, wala pa sigurong kuryente. Yung isang araw wala pang kuryente eh. Ngayon siguro wala pa. Wala pa din. Chamame! Ay! Hermanita! ¿Por qué tú tienes bandana? ¿Para dónde? Ya lavó la cabeza. Ah, sí. ¿Tú dormir? Un poco. ¿Dónde ha ido? ¿Por qué tú llamar? Yo no entiende. Yo tengo trabajo. Yo llamé que yo... Oh. Aquí ya no con persona, mi abogado le llama venir aquí. Ah, abogado venir aquí. Oh, vale, espera. ¿Ah? ¿Tú no escuchabas cómo gritaba? No. Abogado está aquí. Carmelo. Carmelo aquí con otro, con mami de Nina. Ajá. Con marido de Sandra, con otro. Aquí todas las personas yendo con niños. ¿Por qué? Alegría que bien. Sí, yo escuchar. Sí, por eso yo llamado para que tú sabes. Ajá. Él venía. Papel de Alian. ¿Dónde papel de Alian? ¿Dónde papel de Alian? Ah, enseñado, ya está. Solamente mañana llamar. Yo quiero ir a mirar otro mujer para otro niño. Mañana 100,000. ¿Ah? 100,000. ¿Qué 100,000? Pagar 100,000. Si no pagar 100,000 hasta 2024. ¿Quién pagar? Para pagar ahí en la fiscalía. ¿Tú pagar? 100,000 más? ¿Mañana va a sacar él? ¿Seguro? Sí. 100%? ¿O esto po paasa? No, para No, para asa, sabi ko paasa. Hindi ko alam sa Spanish. Mas mapapakiramdam ko nito, no? Ay ko, hindi ba paasa yan? No, paasa? Ah, Chamame? No, paasa? No. ¿En serio? Sí. Bueno, yo llamé para yo gritar. Con mami de Nina. Naintindihan ni Chamame, oh, hindi raw paasa. Teléfono. Roel. Yo que le... Cuando me ves, yo no sé, pero me ves acá. Yo puedo cargar toda esta casa. Porque las gracias que yo quiero. Muchas gracias. Muchas gracias. Imaya ako. Una y era mi niño. Sin dinero se me lo pierde aún pagar todo. ¿Tú contenta? Contenta está. Ay, no voy a poner. Mucho tiempo, ¿no? 1 año y 1 mes. No, mi niño no casi.
Pero antes tú dices tu gritar tú impalar tu niño, ¿no? Sí, yo enfadar mucho, pero no bien. Tú dices antes dejar tu niño en Sí. cárcel. Pero ahora tu corazón cambiar, Sí, ¿no? ahora mi corazón cambió porque fui a Raúl a hablar. Cuando se llamaba vino así, un bebé, así. Pero mi corazón antes fuerte. Sí. Pero tú hablar, cambiaste. Pero ahora, ¿no? Cuando tu corazón cambiar, ¿no? Feliz, no Sí. pensar mucho, No, no corazón duro, No, corazón así. duro, no Ajá. llorar más. No, solo allá, ¿cuántas personas? Mucho niño. Muchos niños salir. Mucho. Como mañana, Carmelo, 4 clientes, todos salimos mañana. Mañana. Sí. ¿Qué hora? 10. A las 10 de mañanita. Al 10. A las 10 de mañanita allá salir. Yo coger taxi aquí ahora, mañana directamente ahí. Coger autorización para coger mi libertad. ¿Dónde coger? La cárcel. Para la cárcel. Cárcel. Cuando tú llegar, enseñar papel. Ajá. Después sacar. Después llamar niño. Después Carmelo venir. Después, mi teléfono, un ring. Fiscal mismo llamar. Sí, llamarme aquí a mi teléfono. Dice aprobado. Sí, Mañana va a salir. Mañana tu niño. Sobra. Ngayon ko lang nakita si Chamami na ganong kasaya. Ganito kasaya. Oh. Ay, estoy contenta. Ay, ya sé llamar. Mañana, no? Sí, mañana a las 10. Seguro, ha? Sí, mañana a las 10. O, alas 10 Fiscal daw. ko yun. Bukas daw po ay lalabas na yung anak ni Chamame. Pero ako ayoko pa rin kasing, lagi na lang kami pinaaasa dito eh. Nung nakaraan, sabi, palalabasin daw. And then, sabing ganon, okay na yung papel. Kaya sabi ko kay Chamame, hanggang hindi nakakalabas yung anak mo, hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala. Sabi ko pag lumabas na yung anak ni Chamame at ikaw sumundo mismo, yun, makita natin talaga sa dalawang mga mata natin nalalabas yung anak niya. Actually, pinakita sa akin ni Chamame yung picture ng anak niya at hindi ko kasi matandaan kung sino yung anak niya na yun. Tapos nakita ko sa, hindi ko ayoko kasi ipakita eh. May video yun eh, tsaka picture na yung anak niya talaga makita mo parang nagsisisi talaga. Hindi ko malang nakita yung ano ni Chamame, mga bisita. Ang dami daw akong mga bisita kanina dito. Tapos nagluto si Chamame ng mga pagkain. Excited ang lola mo. Sayang masaya si Chamame, oh. Natatawa ako kay Chamame. Lumabas ng bahay. Masayang masaya ang lola mo. Masayang masaya si Chamame, oh. Ito yan natin bukas kung andyan na po ang anak ni Chamame. Mañana mi niño va a estar libre. Gracias a cuidar a uno. Gracias a cuidar a uno por él. Muchas gracias también por comer filipino. Ay. Masayang masaya si Chamame. Napatumbling si Chamame. Nakakatawa. Asakit ang ulo ko lalo kay Chamame. Ay tatatumbling. Nagulat ako, bigla na lang lumabas at nagtatawag at nagtatumbling. Para namang di tayo nagkita eh, oh. Miss na miss ako ng mga bata, oh. I miss Kuya Raul. I love you, Kuya Raul. ¿Dónde estaba? Pashar. ¿Tú sabes allá mañana va a sacar la cárcel? ¿Tú sabes? Sí, muchas gracias. Yo contento de quererla sacar ya en casa. ¿Y tú, Beverly? Gracias, Kuya Raúl, por dar dinero a mamá que Alia ya va a salir de la cárcel. Gracias. Kuya Raúl, gracias por dar a mamá dinero para que otro día le va a sacar.
Ahora tú dormir bien, ¿no? No pensar más. Tú preparar para allá salir mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo. Sí. Mucho diálogo, mucho hablar. Mucho hablar. Subir escalera, entrar aquí, mucho papel. No, pero mucho dinero. Papá. ¿Quién? ¿Qué está acuerdas? ¿Yo? Sí. Mula nang natutunan nila kumain sa daon ng saging. Gusto nila laging nagbubudel fight. Wow daw. So ito po mga amigo ang niluto ni Chamame. Pwesto. Pambota. Pambota. Comida come. Isda. Hasta sen! Ito yung niluto ni Chamame, dalawang klaseng pambota. Ito yung pinato yung isda. Ang bango niya mga amigo. Ito, pinato yung isda ito. Parang tuyo sa atin. Ginawa niyang pambota. Tapos nilagay niya ng pata. Ayan, may pata ng baboy. Tapos ito naman yung isang pambota na niluto ni Chamame. Preskong isda ito. And then ayan, meron po tayong tinapay na bagong luto. Ang init pa oh. So sigurado mapaparami naman po tayo ng kain. Sa niluto ni Chamame. Ingrediente esto solo, pescado seco. Pescado seco, baboy. Baboy. Hojas de malanga. Oh, baboy. Ang galing ni Chamame. Nag-aaral ng Tagalog oh. Baboy. Amen. Vamos a comer. Sophie. Kinain yung tinapay. Gutom na ang lahat. Grande pan así, Sofita. Sofita, grande panes. Va a terminar todos. Kain po tayo mga amigo ng niluto ni Chamame para ngayong araw ay masayang masaya siya. Sobra yung kaligayahan ni Chamame. Nakita nyo naman, napa-tumbling. Tikman po natin mga amigo yung niluto ni Chamame na preskong isda. Kain po tayo. Sobrang sarap. Tapos ganyan. Pero ito, sobrang sarap po ng preskong isda. The best. Pambotas, Chamame, preparar cuando hay celebración. Oh, okay. Sí, cuando hay celebración es comida de donde hay mucha gente. Mucha gente. Oh, kasi hindi naman sila magluluto ng basta-basta ng kagaya niya na pambota, tapos marami siya iluluto. Kadalasan si Chamame magluluto ng pambota talaga kapag maraming nasabid na si Mamud. Agwa para Mamud. Ayan, sabi ni Chamame kapag maraming tao, maraming bisita o maraming kakain, saka sila magluluto ng pambota. Grabe, gutom na gutom ang lahat. Yung ibang mga bata wala. Late na kasi dito, alas 8 na ng gabi. At sigurado hindi na pumunta yung ibang bata, kaya kami lang nandito, tsaka sila, ayan, si Adrian. So ayan mga amigo, maraming salamat po sa panonood ng video na to at ako uuwi na. At nakakatuwa naman si Chamame. Oh. May pa-take out. May balutin mo. Chamame, muchas gracias. Para esto Sharon. Thank you. At mga amigo, ilan mo po ang video natin for today. Kita-kita ulit tayo bukas sa panibagong video. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at laging nanonood po na aming video dito sa Equatorial Guinea. Thank you. Ay, lágrimas, ya venía un poco de